Buenos días. Les damos la bienvenida a los integrantes del Comité Coordinador a la segunda sesión ordinaria del 2020 del Sistema Estatal Anticorrupción. Agradecemos a la Auditoría Superior del Estado que nos recibe en sus instalaciones para transmitir esta sesión. Le pido al secretario técnico que realice la verificación del quórum y la lista de asistencia. Con mucho gusto, a solicitud de la presidencia y con respecto al segundo punto del orden del día, relacionado a la lista de asistencia y verificación de quórum, se hace de su conocimiento que se encuentran presentes los siguientes integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Maestra Norma Yadira Lozano Fernández, presidenta del Comité Estatal de Participación Ciudadana. Licenciado Héctor Alberto Acosta Félix, auditor superior del Estado de Chihuahua. Maestra Gemma Guadalupe Chávez Durán, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Maestra Mónica Vargas Ruiz, secretaria de la Función Pública. Y por último, magistrado Gregorio Daniel Morales Lábano, magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. En virtud de lo anterior y encontrándose presentes 5 de los 7 integrantes de este comité coordinador, hago de su conocimiento que existe quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el párrafo segundo del artículo número 13 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Presidente. Gracias. El siguiente punto en el orden del día es la lectura y en su caso aprobación del mismo. Pido al secretario técnico realice la lectura correspondiente. Con mucho gusto, Presidenta. Entonces que contamos con el quórum suficiente para sesionar válidamente, me permito señalar los puntos del orden del día para la presente sesión. Bienvenida a los miembros integrantes del Comité Coordinador. Punto número 2, lista de asistencia y verificación de quórum. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 5, presentación y en su caso aprobación del informe anual 2019. Punto número 6, presentación y en su caso aprobación de las recomendaciones públicas derivadas del informe anual 2019. Punto número 7, asuntos generales. Y punto número 8, clausura de la sesión. Presidente. Nada más agregar en el punto número 6, que son presentación y en su caso aprobación de las recomendaciones públicas emitidas por la Comisión Ejecutiva derivadas del informe anual 2019. ¿Sí? Hacer esa precisión para dejar la referencia de que corresponden a los trabajos de revisión que se estuvo haciendo por parte de Comisión Ejecutiva. Con esta consideración le pido al secretario técnico. Otra... Adelante. Sí, a ver, el punto número 5 dice presentación y en su caso aprobación del informe anual 2019. Y el informe de actividades 2019 realmente lo aprobamos en la sesión pasada de acuerdo con el acta que nos están presentando para aprobación, que es el acuerdo 2901-2020.4. Entonces, realmente este punto debería de eliminarse. O sea, el informe de actividades ya lo aprobamos en la sesión pasada. Y agregaría, y lo aprobamos sin recomendaciones. Sí, entonces nada más yo sí le pediría aquí al secretario técnico que quede asentado en el acta que el informe de actividades se aprobó con la fecha coordinador. Del comité coordinador, exacto, de los entes del comité coordinador. ¿Sí? A pesar que... Sí, nada más que quede el registro totalmente ahí en el acta. Se asientan actas. Sí. ¿Alguna otra cuestión? Sí, que el informe de actividades que se aprobó la semana pasada, perdón, la sesión pasada, no contempla la evaluación que hace el comité, la comisión ejecutiva, que son dos cosas diferentes. Y solicitando se suprima para que solamente quede el informe del comité coordinador. Esa parte quedó aprobada en el acta. En el sí. Bueno, pero Eso se puede hacer lo vimos en la previa nada más de para, función pública y de magistrado. Para la certeza jurídica del documento que aprobamos, ¿no? Se puede sentar en el acta de la siguiente sesión ambos comentarios de la Secretaría de Función Pública y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa como aclaración de lo aprobado en la sesión anterior. Y que el informe que se presente sea el del
las Comité coordinador. actividades del comité coordinador, de todos los miembros del comité coordinador. Sí, la estructura, para dar precisión en ese punto, la estructura del informe anual del comité coordinador quedaría el marco jurídico, la presentación, el informe de actividades de los entes del comité coordinador, recomendaciones del comité coordinador que no las tenemos, no hay recomendaciones de parte del comité coordinador y los anexos correspondientes. Que quede con este nivel de detalle asentado en el acta correspondiente. Mucho gusto, presidente. Se asienta en el acta de la siguiente sesión, de esta sesión. ¿Alguna otra Sí, precisión? una más. La Auditoría Superior había presentado un tema para asuntos generales. Quisiéramos retirar. ¿Algún otro asunto general que no se haya notificado? Bien, entonces con estas precisiones solicito al secretario técnico someter a votación el orden del día correspondiente. Con mucho gusto y a petición de la presidencia, se somete a consideración el siguiente acuerdo del orden del día con todas las peticiones que ya fueron antes mencionadas. Por lo tanto, le solicito se pueda presentar la votación de manera económica y manifiesten el sentido de su voto en los que se encuentran a favor del orden del día con estas modificaciones presentadas. Levantando su mano los que se encuentran a favor. Se registran 5 votos, por lo anterior se aprueba por unanimidad de los presentes, presidente. Muy bien, gracias. Recibiste el siguiente punto en el orden del día es la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Se les hizo llegar a ustedes vía electrónica el acta, se recibieron observaciones a la misma por parte del Secretario de la Función Pública y se volvieron a enviar a sus correos la versión final atendiendo las observaciones referidas por la Secretaría de la Función Pública. Considerando esto, solicito a ustedes la dispensa de la lectura del acta y someterlo a votación correspondiente. Le pido al secretario técnico el apoyo para este punto a tratar. Con mucho gusto. Si la petición es someterlo a votación y a solicitud de la presidencia. Toda vez que se dispensó la lectura del acta anterior, se recibieron comentarios y fueron asentados en la misma. Y relativo al cuarto punto de este orden del día, referente a la aprobación del acta de la sesión anterior con fecha 29 de enero de 2020, se solicita expresar el sentido de su voto a los integrantes presentes, los que se encuentran a favor de la misma. Muchas gracias. Se registran 5 votos a favor. Por lo anterior, se aprueba por unanimidad el acuerdo relativo a la aprobación del acta de la sesión anterior, presidente. Gracias. El siguiente punto en el orden del día es la presentación y en su caso aprobación del informe anual del Comité Coordinador. Lo acabamos de quitar, ¿no? Sí, Sí, ya quedó tratado. Con los comentarios. Cierto, este punto se baja del orden, ya quedó de acuerdo a lo que se votó en la sesión anterior aprobado. El siguiente punto en la agenda es la presentación y en su caso aprobación de las recomendaciones públicas emitidas por la Comisión Ejecutiva correspondiente al informe anual 2019. Tenemos la información. ¿Quién está manejando la presentación? ¿Se pueden Sí, por favor por favor, recomendaciones? las recomendaciones. Ajá, bueno, están citados todos. Sí, de manera general les comento que la Comisión Ejecutiva es importante contextualizar estos diferentes órganos que participan del Sistema Estatal Anticorrupción. Tenemos aquí presentes al Comité Coordinador, que son los entes y la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, quienes conformamos este Comité Coordinador. Hay otro órgano que es el Comité Estatal de Participación Ciudadana, que somos 5 ciudadanos y que dicho órgano es también presidido por una servidora y que dentro de sus atribuciones está la de vincular al sistema con sociedad civil, así como de trabajar en el impulso de propuestas de políticas públicas. Por otra parte está la Comisión Ejecutiva, que son 4 miembros del CPC, donde no participa quien preside el CPC, y participa el secretario técnico. Este es otro órgano que conforma esta parte del sistema. Y bueno, entre las responsabilidades que ellos tienen es realizar evaluaciones, propuestas de política pública, mejora de procesos,
que luego se tendrán a bien discutir por parte del comité coordinador para aprobar o bien rechazar las iniciativas que se presenten. Parte de estos esfuerzos que realiza la comisión ejecutiva es la presentación de estas recomendaciones derivado de lo que se integra como el informe del comité coordinador. Entonces, en este momento le voy a ceder al secretario técnico la palabra para que de manera general haga la exposición de estas recomendaciones. Vuelvo a hacer el énfasis, recomendaciones que vienen desde estos 4 miembros del CPC y el secretario técnico. Es por eso que cedo la palabra a él para que él haga esta presentación y poder discutir sobre estas observaciones y en su caso aprobar o no las recomendaciones que se derivan. ¿Laurito? Sí. Bueno, quizás hacer una precisión primero. Originalmente en la sesión pasada se nos presentaron estas recomendaciones como parte del informe del comité coordinador, o sea, de nosotros. Analizando el tema, concluimos en que las recomendaciones deben, a las que se refiere la ley respecto del informe o en el informe, deben de ser producto del comité coordinador. Sin embargo, para no desestimar las recomendaciones que nos está haciendo la Comisión Ejecutiva del Sistema, las tomaremos como el ejercicio de atribuciones que tienen para hacernos recomendaciones, pero ya no forman parte del informe. Eso por una parte. Y por otra parte, hacer una propuesta para avanzar. Me parece que sería un tanto laxo el que aprobáramos o negáramos las recomendaciones en conjunto, porque son muy distintas. Por lo que, si después de la presentación de cada recomendación, si pudiéramos decir si estamos o no estamos de acuerdo, para no negar en conjunto todas las recomendaciones o aprobarlas en conjunto, ¿sí? Sino que nos pronunciáramos respecto de las mismas, porque quizás las aprobamos todas en conjunto o no necesariamente pasen el 100%. ¿Sí? Es una propuesta. Sí, que el fundamento, esta propuesta que nos hace el auditor tiene un fundamento legal, ¿verdad? Que nos permite aprobar en lo general o en lo particular, de acuerdo al artículo 31 de la ley del sistema. Entonces, vamos recibiendo entonces en ese sentido las recomendaciones y se someterán entonces a consideración. Muy bien. Entonces, ¿gustan damos lectura rápida a cada una de ellas? A una y abres. Vámonos de una por una. Sí, a una y abres votación. Es correcto. Solicitaría anticipadamente que se permitiera de esa manera votaciones de manera económica para avanzar. En ese sentido, Presidenta, si se me consigue la voz. Una cada una. Damos lectura a la primera recomendación, que es dirigida a la Comisión Ejecutiva misma del Sistema Estatal Anticorrupción, y se recomienda analizar y diseñar la propuesta de política integral en materia de quejas, denuncias y seguimiento de las mismas para su implementación en todos los entes del Estado de Chihuahua. Se somete a consideración. Le pido al secretario técnico someta a votación la recomendación. Antes de eso, sí. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando dicen analizar y diseñar la propuesta de política integral, correcto. ¿A qué se refieren? Porque pareciera que es una figura ya establecida en la ley, a lo mejor no tengo el dato preciso aquí, pero cuando habla la propuesta pareciera que la ley exige una política integral en materia de quejas, denuncias y seguimiento de las mismas. O sea, ¿de dónde deriva esta propuesta? Muy bien. Tiene origen en una evaluación que hizo la Comisión Ejecutiva de diferentes fuentes de información. Se observa una área de oportunidad en temas de denuncias, en particular el anonimizar la misma y protección a denunciantes. Entonces, la ley lo que se establece es que es la Comisión Ejecutiva quien propone políticas integrales. No está definida como tal, auditor, una política en este sentido en particular. La ley no establece una política integral en materia de quejas, denuncias y seguimiento. Sin embargo, la Comisión Ejecutiva, para darle forma y clarificar el sentido del estudio que haría y la propuesta de política integral, misma que sería elevada a este comité coordinador para su aprobación en su momento, es que tiene origen esta recomendación.
efectivamente, como refiere el secretario técnico, no hay una política como tal, por eso es que la recomendación aquí es que Comisión Ejecutiva trabaje en analizar y diseñar una propuesta en ese sentido, que una vez que se tenga también integrada, será presentada a Comité Coordinador para la correspondiente aprobación. Entonces yo nada más propondría que cambiar la expresión, sí, porque pareciera, la propuesta pareciera que está prevista en una ley específica o ordenamiento legal. Sí, una propuesta de política integral. Con mucho gusto. Y también yo tengo otro comentario, Sí. que se tome en cuenta la política nacional anticorrupción y lo que señala la política nacional anticorrupción respecto al tema de, ¿cómo se llama?, quejas y denuncias. Tenemos que ir alineados a la política nacional. Por supuesto. Entonces, hacemos la precisión de corrección en la recomendación 1, referir a una propuesta y que esta propuesta tenga en consideración lo delineado en la política nacional anticorrupción. Inclusive, si fuera posible dejarlo ya en la mesa, en general todas las propuestas de Comisión Ejecutiva tendrán que estar alineadas y contemplando la política nacional anticorrupción. Entonces, no sé si gusten que lo vemos para todos los demás puntos referentes. Pero se aclara, por supuesto, secretario. Sí. Sometemos a votación, por favor. Los que se encontraban a favor de la presente recomendación, a favor de manifestar el sentido de su voto levantando su mano. Estamos votando. Perfecto. Se registran 5 votos, por lo tal se aprueba por unanimidad la recomendación 1.1. Sí, pero... No lo quise sacar yo. Perfecto. Sí, gracias. Para clarificar también lo que si se está transmitiendo la presentación en vivo, se fueron certificando las recomendaciones por entes o por grupo de entes para un mejor comprendimiento. Al segundo ente que se le extienda la recomendación o se solicita la Comisión Ejecutiva una recomendación es el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, el ICHITAIP. Y doy lectura rápida. 2.1 se recomienda implemente nuevas obligaciones de transparencia en materia de adquisiciones y obra pública según corresponda a cada ley. Lo anterior en apego al artículo 77, fracción 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. Se abren incisos, es catálogo de conceptos por cada oferente, planes ejecutivos de cada oferente, anexos técnicos también de cada oferente, así como anexos económicos de los mismos. Los demás documentos en versión pública que forman parte de las propuestas realizadas por los oferentes, estudio de mercado por parte del sujeto obligado, así como las bases de las licitaciones por parte del sujeto obligado. Es la segunda recomendación que propone la Comisión Ejecutiva. ¿Algún comentario sobre la recomendación? ¿No? Yo sí tengo. Sí. Sí. Igual la redacción cuando dice se recomienda implemente nuevas obligaciones de transparencia. Sí. Las nuevas obligaciones de transparencia las establece la ley. O sea, el instituto por sí mismo no sé si tenga atribuciones para establecer adicionales a la ley, pero como luego dice referidas al artículo 77, pues ya no sé si ese artículo 77 incluye esto que se está proponiendo o no lo incluye. Por lo menos la redacción, así como se establece de incluir nuevas obligaciones, no creo que sea atribución del órgano de transparencia. Pero sí, okay, me gustaría, sí, precisamente el artículo 77 sí incluye ciertas obligaciones de transparencia para los entes públicos y precisamente esta fracción citada establece que, la misma ley establece que se podrán agregar adicionales en virtud de que se considere necesario o cuando de manera estadística se vea que son solicitudes frecuentes de información. Entonces, en alusión a esa facultad del instituto es que la Comisión Ejecutiva genera o propone esta recomendación en virtud de poder, se enfoca mucho a poder fortalecer los mecanismos de contraloría social en los que ciudadanas pudieran observar y en su caso alertar. Hay un programa de alertadores también que se está trabajando en proyecto
Es en ese sentido, auditor. ¿Y no tendrá que hacerse el proceso legislativo para hacer las adiciones correspondientes? ¿No Sí, sigue por ese consejo en proceso? Lo que pasa es que como es una No, facultad, sí, en relación a lo que comenté. Es sí, una facultad del Consejo en pleno, o sea, se establecen algunas y se abre la posibilidad de que el Consejo en pleno adicionales. amplíe o adicione las obligaciones de transparencia en función de promover los ejercicios de rendición de cuentas y de Contraloría Social. ¿Y no será eso el inicio del proceso para tener una iniciativa que la presenta al Congreso o si va a ser oponible No a es, todos los sujetos no es obligados? requisito, no es requisito, o sea, el Consejo en pleno tiene esta facultad para ampliarlo. Si el mismo artículo lo refiere. El Consejo en Pleno. Digo, va a ser. Sí. Entonces está a consideración de ustedes. No sé si hay algún otro comentario. De no haberlo, entonces le pido al secretario técnico poner a consideración la aprobación de la recomendación número 2. Con mucho gusto, Presidenta. A solicitud de la Presidencia se somete a consideración de los integrantes de este comité coordinador la aprobación de la recomendación 2.1 referente a nuevas obligaciones de transparencia para el Instituto Chihuahuense para la transparencia de acceso a la información pública. Por lo anterior, les pediría manifestar el sentido de su voto, los que se encuentran a favor, levantando su mano. Sí. Yo, espérame, antes de la votación, ¿Cómo está? es que en Compranet, Sí. digo, ya está a acceso del público, el portal de Compranet, donde tiene, digo, parte de esos elementos, ¿no? El catálogo de conceptos no estoy seguro que lo tenga, pero por ejemplo las bases sí, el estudio de mercado, etcétera. Entonces yo creo que este en particular deberíamos de ver con este asunto en particular con otro de los integrantes del comité coordinador para conocer su opinión previo a la recomendación. ¿Por qué? Porque podría él decirnos esto que les estoy diciendo, oye, es que esto ya viene en Compranet, ya viene en esto, ya forma parte de estas obligaciones. Porque precisamente el hecho de que Compranet lo tenga tiene que ver con esa transparencia que se está procurando en algo propenso y de existir actos de corrupción, como lo es obviamente la contratación pública. Entonces yo ahí sí sugeriría, antes de someterlo a votación, que se lo planteáramos al presidente, al comisionado presidente, para ver cuál opinión tiene con respecto a eso. Yo en lo particular, ¿no? Sería Claro. Sí, una quiero especie yo de voto hacer como particular. algunas Estoy a consideraciones favor, al pero respecto. Yo quisiera, perdón, yo quisiera nada más puntualizar lo que es esto, y son recomendaciones no vinculantes. Si acaso la sí. votáramos a favor, el presidente del Lichitaipa, o incluso el Lichitaipa en sí mismo, puede emitir una respuesta y decir, no, ya está considerado, o no es posible por esto, o no lo atendemos y se acabó. O sea, creo que dejarlo a una consulta previa realmente tendría nada más el efecto de una respuesta anticipada a lo que en su momento pudiéramos aprobar. Entonces creo que yo sugeriría que para no ir rezagando votación de estas recomendaciones, la pudiéramos aprobar o no aprobar, y si en su momento se aprueba, creo que el Ichitay podrá responder el por qué sí o por qué no sería procedente, ¿no? Digo, al final, desgraciadamente, el presidente del Ichitay no está aquí para hacerle la consulta ahorita, entonces pues, nos puede contestar después si es que la aprobamos. Así es. Muy bien. Sí, sí, a mí me parece importante señalar esto que menciona la fiscal, y que efectivamente al aprobarse, digo, el ICHITAI responderá, pero también además la Comisión Ejecutiva verá estas otras herramientas, ¿verdad? Y cómo podamos unificar o mejorar procesos, que esa es la razón de trabajo de la misma Comisión Ejecutiva. Muy bien. Entonces, si no hay otra precisión, le pido al secretario técnico someterlo a votación. Si se desea continuar con la votación, le solicitaría a los integrantes de este comité coordinador manifestar el sentido de su voto a la recomendación 2.1, los que se encuentren a favor de la misma, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se registran 4 votos a favor, los que se encuentren en contra, y se registra un voto en contra. Se aprueba por mayoría de los integrantes esa la recomendación 2.2%. Gracias. Siguiente. Sí. ¿Nos pone la siguiente recomendación? Bien. También es para el Instituto Chihuahuense para la Transparencia. Se recomienda que durante los procesos de verificación
sea revisada la calidad de la información publicada por los sujetos obligados en los portales de transparencia con relación a las referidas en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, con especial énfasis en las fracciones primera, que refiere al marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que debería incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros. Fracción segunda, el listado de los servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de la sanción y la disposición. Fracción tercera, los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, y en su caso las aclaraciones que correspondan. Fracción cuarta, las resoluciones y laudos que se emiten en procesos y procedimientos seguidos en forma de juicio. Fracción quinta, las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados. Sí, me ayudan con la siguiente Filomena, por favor. Ok. Son las fracciones, si gustan que explique la recomendación o... Sí, está clara. ¿Está clara? A lo mejor algunos datos nada más ahí. Bien. De contexto. Así como, de manera muy sintética, audito, durante los ejercicios de la Comisión Ejecutiva en los que se verificaron las plataformas de transparencia para observar reglamentos, toda vez que fue parte de la evaluación de la Comisión Ejecutiva, se observan entes que no cuentan con toda su normativa de transparencia en el portal, o incluso se detectaron casos en los que se sube únicamente la portada de los instrumentos, de los reglamentos, normas y demás. Entonces, en ese sentido, la Comisión Ejecutiva considera que es importante que el ICHITAIP haga una revisión cualitativa, además de la cuantitativa, es decir, que se observe la calidad de la información contenida en dicha plataforma. Presidenta. ¿Hay algún comentario al respecto? Sí, de todos modos creo que la expresión calidad no indica el propósito. La calidad es el contenido de los reglamentos y ahí obviamente el órgano garante en materia de transparencia no puede meterse a ver si tiene calidad o no. Lo que se refiere es más bien que la información esté completa. Es correcto. ¿Sí? Completa. Es correcto, doctor. Más bien, más que la calidad. Se puede redactar en ese sentido que la verificación revisada sea completa, vaya, en ese sentido se repasaría en consideración del auditor. El listado definitivo, el listado de los servidores públicos con sanciones administrativas definitivas. Esa no es información que tenga cada ente, lo tiene Función Pública. Entonces, exactamente, también las auditorías, o sea, somos los que realizamos las auditorías. Ahora, podemos poner respecto a las auditorías muy general cómo fueron los resultados de las auditorías, o sea, cuántas observaciones hay, cuántas se solventaron, cuántas quedan pendientes de solventar por parte de los entes. Más allá de eso, Función Pública no puede dar información respecto a las investigaciones que se están realizando. Estamos hablando de que este tipo de información puede afectar a servidores públicos que aún no han sido declarados o no se les ha puesto una sanción y que aún no ha quedado firme. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con la información que pretendemos poner a disposición de los ciudadanos, porque así como ellos tienen derecho a saber qué está haciendo el gobierno, también los funcionarios públicos tenemos derecho a que se protejan, por supuesto, nuestros derechos. Entonces, sí. Bueno, cedo la palabra al secretario técnico para realizar la aclaración correspondiente, nada más antes de la parte del listado de servidores públicos con sanciones, o sea, estamos hablando de que ya son servidores que el proceso ha terminado. Y que ha terminado incluso en tribunales, porque no nada más es que puedan interponer recursos ante la Función Pública, sino que se llevan un proceso que se puede ir hasta por el amparo y puede pasar años. Sí, por eso aquí la observación se hace a ICHITAIP para que ICHITAIP verifique o coordine con los diferentes instancias correspondientes esta publicación de los listados. Ese nada más es Función Pública, no sé si el tribunal va a tener algo. Bueno, de conformidad con los cambios recientes que ha habido a la legislación y demás, pues también corresponde a los órganos autónomos, así como a los municipios. Entonces, en ese sentido, por eso se hablaba de los entes, porque si bien sí, es correcto, secretario, Función Pública, el Ejecutivo lo maneja el secretario que usted lidera,
era para hacerlo completo. Sabemos que Función Pública sí publica de alguna manera los servidores públicos sancionados, Pero no así. no en la mayoría de los entes. Entonces la intención de Comisión Ejecutiva es El hacer caso extensivo. del Ejecutivo es función pública. Es correcto. Pero el caso municipios y el caso de Autónomos. exactamente. Es el Por objetivo. eso es el objetivo aquí, sí, o sea, precisamente la observación se hace a Ichitai, buscando que Ichitai, que es quien nos da el acceso a la información, que es quien tiene bajo su responsabilidad es publicar, pues, o asegurarse de que los entes estén publicando. La recomendación se hace a él, que tendrá que verse con diferentes instancias u órdenes de gobierno. Es correcto. ¿Algún otro comentario? Yo, las precisiones ahí, obviamente lo de las aclaraciones, pues no se pueden poner en el caso de las auditorías, en mi opinión, ¿no? Digo, aquí el auditor o la Secretaría de la Función Pública podrán señalarme, y no será más conveniente hacer una política relacionada con, pues, con el ejercicio de esas atribuciones tendientes a sancionar conductas relacionadas con actos de corrupción, vamos, faltas administrativas graves y no graves. O sea, ya el diseño de una política como tal, más que una recomendación al instituto, porque ya en gran medida parte de esas ya forman parte de la ley, ¿no? La parte de los servidores públicos sancionados, etcétera. La propuesta de la política está abierta y se puede tomar como un acuerdo del comité coordinador. Aquí el tema es en los términos en los que se refiere por parte de la comisión ejecutiva y en cuanto a lo que refiere magistrado sobre la información, me parece que hay información que se puede dar a conocer en una versión pública. O sea, entendemos el tema del resguardo de información que es confidencial, que debemos nosotros de asegurar y resguardar el proceso, pero exactamente ver y asegurar que se hacen versiones públicas de esta información. Yo votaría a favor, pero me gustaría más que estuviera esto dentro de una política que se diseñara el comité coordinador a través de la secretaría correspondiente, esa política pública tendiente a ver esa parte, ¿no? A mí me interesaría más en ese sentido. Digo, yo creo que aquí tenemos muchos elementos para hacer un buen trabajo como comité coordinador. A ver, yo tengo una opinión. Sí. Mire, es que la recomendación es muy sencilla, nada más que quizás se está complicando a la hora de analizar los puntos que aquí proponen. Por lo que veo, la Comisión Ejecutiva no nos está diciendo que incluyamos estos conceptos ya existen en la ley, ¿sí? En los informes de auditoría y sus aclaraciones, las sentencias definitivas, todo ya está. Lo único que le estaríamos pues confirmando una recomendación que se revise que la información esté completa, nada más. Esa es la recomendación. No están anexando. Así es, por lo que veo, pues revisaron los portales y a veces no están los informes, no están las aclaraciones, no están los reglamentos completos. Eso es lo que entiendo están recomendando, ¿no? Así es. Correcto. Y no es un tema O de sea, no le veo yo mayor. Ajá. Y que en los tableros de información, ¿verdad?, que se refieren al instituto, luego de pronto apareciera como si está la documentación y demás, pero al momento de revisar el detalle en el portal, pues resulta de que no está o no está completa o solo presentan una página de todo un documento, ¿sí? Entonces, en ese sentido es la recomendación que se está vertiendo y bueno, pues el fundamento es la ley, o sea, no va más allá de lo que la misma ley establece. Si no hay alguna otra observación, entonces le pido al secretario someterlo a votación. Con mucho gusto, Presidenta. Se somete a votación de los integrantes del presente comité coordinador la recomendación 2.2 antes mencionada, por lo cual les pediría manifestar el sentido de su voto los que se encuentren a favor de la misma. Levantando su mano. Muchas gracias. Se registran 5 votos, por lo tal se aprueba por unanimidad la recomendación 2.2, Presidenta. Gracias. La siguiente. Muy bien. La recomendación 2.3, doy lectura. Se recomienda brindar un informe en el que se expliquen las razones por las que en las resoluciones de los recursos de revisión 2019 solo se resolvieron 6 de cada 10 a favor de las personas, lo anterior en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la aceptación de la recomendación. Si se me permite parafasear la intención de la Comisión Ejecutiva, es conocer los motivos, es decir, un informe que se incluya el motivo de por qué fue el rechazo de cada uno de ellos.
No es una crítica, sino más bien es tener la información para poder conocerla y en su momento evaluarla. Esta información no se puede solicitar mediante una vía de acceso, solicitud de información al instituto. Se puede solicitar por transparencia, el plazo sería de 10 días. La Comisión Ejecutiva consideró oportuno hacerlo por esta vía como por recomendación. ¿No es pública esta información? O sea, la resolución de los recursos que se interponen ante el instituto cuando son definitivos deben ser públicos, ¿no? Aquí como que yo percibo como la intención de que expliquen por qué ese porcentaje, o sea, por qué 6 de 10 tan bajo. Pero pues creo que la explicación está en cada recurso, en cada resolución, más que en una explicación generalizada. Yo aquí en lo particular pienso que pues el contenido de las explicaciones de por qué se negó el acceso están precisamente en cada una de las resoluciones y son de acceso público. Exactamente igual que... Y tampoco se le puede solicitar un informe para ver, digo, precisamente porque ahí son públicas y se puede analizar ahí las razones, y no tanto pedir o sea, no es una recomendación. En este caso están sugiriendo, se solicita un informe de por qué resolvieron en tal o cual sentido, ¿no? Entonces yo creo que no es la razón de la recomendación, ¿no? Yo anticipo mi voto en contra en este caso. ¿En caso de un comentario? Sí, ¿Hay algún otro comentario? No, en el mismo sentido también que el auditor, y coincido plenamente con el magistrado Gregorio Daniel. Definitivamente creo que nos extralimitaríamos un poco en pedir explicaciones sobre las explicaciones que ya están contenidas precisamente en cada una de las resoluciones, porque al final creo que eso escapa precisamente de la función de una recomendación como tal. Gracias. Solicito al secretario técnico lo someta a votación. Con mucho gusto se somete a consideración de los presentes la aprobación de la recomendación pública 2.3, ya mencionada, por lo cual solicitaría manifestar en sentido de su voto los que se encontraran a favor de la misma. Muy bien. Los que se encuentran en contra. Muchas gracias. Se registra un voto a favor y 4 en contra. Por lo anterior, se rechaza por mayoría la recomendación 2.3. Sí, gusto de lectura la 2.4. Se recomienda que brinde un informe donde se listen los motivos y fundamentos por los cuales se desecharon las denuncias por infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua en 2019. Por lo anterior, en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la aceptación de esta recomendación. El sentido de la recomendación por parte de la Comisión Ejecutiva es contar con un informe que integre y a manera de evaluación o conocimiento integrado, no necesariamente el punto de cada uno de ellos. Ese es el sentido de la recomendación, presidente e integrantes. ¿Algún comentario? En el mismo sentido que en la ocasión anterior, creo que una recomendación no tiene como finalidad solicitar información. Es decir, si estás haciendo una recomendación, no puedes estar pidiendo una devolución. La recomendación es: yo te propongo tal cosa para que tú mejores, hagas y tal, pero una recomendación en sentido de petición o solicitud de informe, además, creo que extralimita lo que es una recomendación en sí misma. Entonces yo adelanto el sentido de mi voto y lo adelanto en todas aquellas recomendaciones que no sean una recomendación per se, sino que soliciten al ente que explique o mande información. Creo que eso se hace a través de otros conductos y no es a través de recomendaciones. Bien, ¿algún otro comentario? Aquí, agregando a lo que dice la fiscal, cada una de las resoluciones tiene sus argumentos, igual que en el punto anterior. Cada uno de los recursos tuvo que tener argumentos para negar la información. El principio general es la entrega de información que es pública, pero la propia ley protege aquella información que tiene que mantenerse reservada. Es decir, no porque se niegue información se esté incumpliendo la ley, ¿sí? Entonces, en el mismo sentido, en esta recomendación 2.4
me parece que cada uno de los expedientes que también son públicos tienen las razones de por qué se negaron. Lo único que haría el instituto, pues, es integrarnos cada uno de los expedientes y enviarlos. Lo veo, pues, ocioso. Sí, someten a votación. ¿Perdón? Someten a Ok, votación. por lo anterior se somete, ya. Toda vez que fue discutido, se somete a consideración de los presentes, los que se encuentran a favor de la recomendación mencionada, a favor de manifestar el sentido de su voto, los que se encuentran a favor, los que se encuentran en contra. Se registra un voto a favor y 4 en contra, por lo anterior se rechaza la recomendación antes mencionada. Siguiente. La siguiente recomendación es la 3.1 a la Secretaría de la... ¿no? 3.1. La 3.1, dirigida a la Secretaría de la Función Pública, se recomienda que brinde un informe sobre las investigaciones iniciadas durante 2019 y se aclare la razón de la discrepancia entre las denuncias que reporta la Auditoría Superior del Estado como enviadas a la Secretaría derivada de la revisión a la cuenta pública de los años 2016 y 2017 y las que reporta la Secretaría como iniciadas bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua durante el año 2019, lo anterior en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la aceptación de esta recomendación. Bueno, yo ya di mi opinión respecto a esta recomendación en la sesión anterior, quedó aceptado en el acta de la sesión anterior, no tengo más que decir. Gracias, secretario. Gracias. ¿Algún otro comentario? Pues que se someta a votación. ¿Usted es autor y fiscal o que se someta directo a votación este informe que solicitan Sí. de la actuación? Miren, entendiendo los argumentos de la Secretaría de Función Pública, la recomendación me parece muy sencilla de explicar. Entonces, atendiendo a que aclararía precisamente la situación, no tiene nada de irregular, simplemente que las denuncias que presentamos nosotros, unas requieren mayor actividad de investigación y se van al área de quejas y otras al área de denuncia, ¿sí? Porque ya están una integración más avanzada. Esa explicación que pueda llegarle al comité para hacerla pública y que quede satisfecho el Comité de Participación Ciudadana y la Comisión Ejecutiva, me parece pues que sería muy sencillo. Entonces, por lo mismo, yo me inclinaría a que la recomendación se cumpla y que se satisfaga pues una duda que tienen y que requiere una explicación muy sencilla. Sí, que quedó sentada en el acta anterior, ¿no? Que les decía yo qué asuntos se habían recibido directamente en el área de investigación y cuáles en el área de sustanciación. Pero si quieren eso, se los hago llegar por escrito a los miembros Pues del yo digo, comité coordinador. o puede ser que tomemos esa respuesta Sí. como atención a esta recomendación inmediata y ya. Y se lo hacemos llegar pues a la comisión. Sí, me parece que aquí en primera instancia, digo, es votar si se acepta o no la recomendación y si en caso correspondiente es tener la comunicación de manera oficial o institucional desde el comité coordinador hacia la comisión ejecutiva para atender nada más la información o estas lagunas de información que están ocurriendo entre el proceso de la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función Yo Pública. anticipo, por mi parte, yo anticipo mi voto en contra. Se está solicitando un informe con relación a la gestión, a la sustanciación propiamente dicha o trámite de los asuntos que les llegan y yo creo que no es conveniente eso porque precisamente podríamos afectar precisamente el debido proceso. Entonces, en ese sentido, yo sugiero que vamos, anticipo mi voto en contra, que no asumamos esta recomendación porque precisamente tiene que ver con un informe con respecto a las funciones y atribuciones que ejercen en unos procedimientos, ya sea de investigación o los procedimientos seguidos en forma de juicio. Yo creo que no es conveniente para el debido proceso. A ver, nada más quisiera yo que aclarar al secretario técnico, yo esta recomendación la entiendo en cuestión numérica, ¿sí? No viene información Tiene que ver ahí pueda... la ley de responsabilidades de los servidores públicos, hay una ley general, o sea, tiene sus implicaciones, entonces yo creo que... Pero bueno, es un comentario. Yo anticipé mi voto en contra de que una recomendación tenga que ver con un informe. Desde el inicio, desde que estamos viendo Ichitai, anticipé mi voto en contra.
Bien. ¿Algún otro comentario? Sí, nada más aclarar dos puntos. Efectivamente, yo no estoy muy de acuerdo en que las recomendaciones sean informes, pero además yo sí creo que aquí efectivamente no es un tema de informar sobre las investigaciones en cuanto a su contenido, su curso, sino nada más un tema de números y demás. Sin embargo, también es cierto que esa respuesta ya se dio y ya está solventada y que incluso la aclaración la acaba de reforzar ahorita el auditor. Entonces, creo que no me parece que haya necesidad de enviar una recomendación en este sentido a la Secretaría de la Función Pública y yo también adelantaría el sentido de mi voto en contra al respecto. ¿Hay algún otro comentario? Sí, Sí, sí. ¿no? Bueno, en razón de que se está explicando en la sesión la razón de esta discrepancia, pues yo diría que ya no tiene materia la recomendación. Entonces sería ocioso. Si la recomendación nos la van a contestar a nosotros, si nosotros ya entendimos cuál es la diferencia y cuál es la discrepancia que hay entre las cifras, pues me parece que la recomendación sale sobrando, aun y cuando, bueno, quizás en exceso de dar una explicación, pues pudiéramos contar con las cifras reales de por qué se presentaron tantas denuncias y la Secretaría de la Función Pública las tiene divididas en dos conceptos. Eso es realmente todo lo que Yo creo que procede a votar y listo, ¿no? Porque al final la tenemos Si ya que... no hay más que observaciones, solicito al secretario técnico someter a votación la recomendación 3.1. Con mucho gusto, se somete a votación de los presentes la recomendación 3.1 de la Comisión Ejecutiva, por lo cual les pediría manifestar el sentido de su voto a los que se encontraban a favor, levantando su mano. Se registra un voto a favor, los que se encuentran en contra. Se registran 4 votos en contra, por lo anterior se rechaza por mayoría, presidente. Siguiente. La recomendación 3.2 se recomienda brindar un informe sobre el estado que guarda la denuncia interpuesta por el Comité Estatal de Participación Ciudadana con fecha 17 de septiembre de 2018 en relación a posibles faltas administrativas o hechos de corrupción dentro de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Chihuahua, lo anterior en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la aceptación de la presente recomendación. Que también ya lo manifesté en la sesión anterior. Sí. Lo más que puedo informar es que se está elaborando el IVA. Entonces, más allá de cuáles son las posibles faltas administrativas, esas no las voy a proporcionar. Gracias, secretario. Gracias. ¿Algún otro comentario al respecto? Sí, nada más que efectivamente considero que ya dar un informe más detallado efectivamente va más allá o de alguna manera trastoca precisamente el fondo de la investigación que está haciendo la Secretaría de la Función Pública, pero también ahondar en ese tema, debo decir que Auditoría Superior del Estado en fechas recientes sobre este mismo tema presentó ya una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ahora Fiscalía Anticorrupción, y que también se le está dando seguimiento. Entonces, esto para tranquilidad precisamente de quien nos somete a consideración estas recomendaciones, de que no solamente hay un procedimiento administrativo abierto ante la Secretaría de la Función Pública y que ahorita puntualmente su titular nos acaba de decir que está en tramitación, sino que también hay uno ya reciente en la Fiscalía Anticorrupción y que también se le está dando la atención correspondiente. Entonces, esto nada más para dejar claro que no es un tema que esté abandonado o que se esté dejando de lado, ¿no? Sino que por lo contrario se está avanzando en el mismo. Gracias. Quiero hacer un comentario. Precisamente el sentido de mi voto es de aprobación, pero aquí el tema que yo quiero dejar evidenciado es lo que referíamos o lo que la Comisión Ejecutiva refería en la recomendación 1. Es necesaria una política integral de seguimiento al tema de denuncias, de quejas. ¿Por qué? Pues porque precisamente como tenemos ahorita, no nada más es el tema de la protección al denunciante, sino del poder acceder a la información del ciudadano que establece estas denuncias y que es parte de la labor que el CPC tiene que hacer en este análisis de seguimiento, de vinculación y de acompañamiento a los procesos. Precisamente este caso, ¿verdad?, nos refuerza la importancia de la recomendación primera y que tiene que ver con la labor de la Comisión Ejecutiva. No sé si haya otro comentario. No, pues vamos a votar.
Entonces, abrimos el proceso de votación. Con mucho gusto, a solicitud de la presidencia, se somete a consideración de los integrantes de este comité coordinador manifestar el sentido de su voto referente a la recomendación pública solicitada por la Comisión Ejecutiva, la recomendación pública número 3.2, por lo cual solicitaría a los que se encuentren a favor de la misma manifestar el sentido de su voto levantando su mano. Se registra un voto a favor. Le solicitaría a los que se encontraran en contra manifestar lo mismo. Levantando su mano. Muchas gracias. Se registra un voto a favor y 4 en contra. Por lo anterior se rechaza por mayoría la recomendación pública número 3.2. Doy lectura a la recomendación pública 3.3 de la Comisión Ejecutiva. Se recomienda que se tomen las medidas necesarias y emita un plan de implementación para nombrar a la brevedad a las personas titulares de los órganos internos de control del Poder Ejecutivo del Estado. Esa es la lectura de la recomendación. Nada más aquí referir, Sí, adelante. comentar, bueno, nada más referir aquí el informe, volvemos a situar los tiempos del informe. El informe nos habla de las actividades 2019, ¿sí? Efectivamente, la Secretaría de la Función Pública en la sesión pasada nos compartió sobre el proceso que se ha estado guardando y los avances que se han tenido en el tema de nombramientos de los órganos internos de control. Referir que esta comisión ejecutiva se deriva de los hallazgos del ejercicio 2019. No sé si hay algún otro comentario al respecto. Un comentario ya los hice en la sesión anterior. Gracias, secretario. ¿Hay algún otro comentario? De no ser así, entonces solicito al secretario técnico someterlo a votación. Claro que sí, Presidenta. A solicitud se somete a consideración la aprobación de la recomendación 3.3 de la Comisión Ejecutiva, por lo cual solicitaré a los integrantes de este comité coordinador manifestar el sentido de su voto, los que se encontraban a favor, levantando su mano. Se registra un voto a favor, los que se encuentran en contra. Se registran 4 votos en contra. Por lo anterior se rechaza por mayoría la recomendación, Presidente. Siguiente, por favor. Yo quisiera fundamentar mi Sí, yo voto también ahí, lo mismo. mi negativa. Ok. A ver, Claro. no estamos desestimando lo que le preocupa a la Comisión Ejecutiva, tanto en el 3.2 como ahora en el 3.3. El tema de la designación de órganos internos de control ha sido un tema que ha estado en discusión en esta mesa en varias ocasiones, tanto del Ejecutivo como de los órganos autónomos. ¿Sí? Sin embargo, aquí mismo, quien forma parte del comité, que es la Secretaría de la Función Pública, nos ha estado explicando y dando informes acerca de cómo van con las designaciones. Entonces, esa explicación resultaría un poco contrastante si hacemos una recomendación de que nos informen a un miembro del propio comité que ya nos ha informado, pues parecería contradictorio, ¿no? Entonces, no es que se esté desestimando la preocupación, sino simple y sencillamente que este comité ya tiene esa información. Sí, también en el mismo sentido que el auditor y reforzando precisamente la explicación que daba yo de mi voto en contra en el punto anterior. Creo que Secretaría de la Función Pública, a través de su titular, puntualmente nos ha informado, en el caso anterior, el estado que guarda esa investigación, y en este caso también ya tenemos la información de cómo va ese proceso de designación. Por lo tanto, no es un tema de desestimar las recomendaciones, sino de alguna manera se están votando en contra, al menos por su servidora, porque se consideran solventadas. Sí, por parte, perdón, sí, por parte de su servidor. También digo, esa figura del órgano interno de control en la lucha anticorrupción, digo, tiene un papel indiscutible, ¿no? Es la parte más importante del sistema, ¿no? Aquí sí, esa información que le pediríamos a través de esta recomendación, pues sí, coincido con los otros dos previos que hablaron antes de mí, en el sentido de que ya la tenemos, ¿no? Ya nos informaron cuáles son los órganos y todos que se han avanzado, y no ha dependido precisamente de la Secretaría de la Función Pública, tiene que ver con cuestiones presupuestales, o sea, no es una cosa de que no se haya, digo que será lo ideal, ¿no? Que existan todos los órganos y todos de control en toda dependencia, entidad, órgano autónomo, etc. Pero, pues,
tiene que ver con recursos presupuestales, o sea, todo eso cuesta dinero, ¿no? Entonces sí se ha ido avanzando para tratar de tener la mayor cobertura de acuerdo a lo que nos ha expuesto la secretaria, ¿no? Entonces por eso es que yo señalo la negativa de mi voto, porque precisamente ya conozco cómo va avanzando esa parte de los órganos, de la implementación de los órganos y todo de control. Gracias, magistrado. Vamos al siguiente. ¿Sí? Quisiera hacer un agregado a mi comentario. Miren, la designación de titulares de órganos internos de control en el Poder Ejecutivo no es del todo grave ni urgente por una razón muy sencilla, porque hay quien pueda conocer de los asuntos para resolverlos. Si no hay órgano interno de control, es la Secretaría de la Función Pública la que resuelve. Realmente donde tenemos el problema es en los órganos autónomos. Ahí sí, porque ahí y en el Poder Legislativo. Ahí sí, cuando nosotros turnemos los asuntos para su investigación y sustanciación, no habrá quien los pueda atender desde el punto de vista competencial. ¿Sí? O sea, no va a haber un órgano competente. En el Ejecutivo no hay problema. El Ejecutivo, si no hay órgano interno de control en la Secretaría de Desarrollo Rural, pues simplemente lo atrae la Secretaría y lo resuelve. No hay ningún riesgo jurídico. Donde sí hay riesgo jurídico es en los organismos autónomos. Yo creo que allá debería de ir dirigida la recomendación, pero claro, aquí estamos nada más votando sí o no respecto a esto. Gracias. Gracias. Ya se votó, entonces nos vamos a la siguiente. Sí. La cuarta recomendación 4.1 de la Comisión Ejecutiva dice: alcance se le recomienda emita un informe, es dirigida a la Comisión de Fiscalización del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Se le recomienda emitir un informe donde se funde y motive la razón por la que se aprobó o desechó cada observación, así como cada resultado de los informes técnicos de resultados de la cuenta pública 2018 de los distintos entes auditados por la Auditoría Superior del Estado, al ser dictaminados por esta comisión. Lo anterior en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la aceptación de esta recomendación. Aquí nada más para referir, previo a abrir la votación, referir que precisamente como miembros del comité coordinador hemos visto los resultados que se han dado por parte de la auditoría en cuanto a la labor del periodo en el que el auditor ha estado al frente y auditores anteriores. Y que finalmente cuando vemos los resultados de la comisión de fiscalización, pues no se ven pues estos alcances que se derivan por parte de la Auditoría Superior del Estado. Entonces, por eso es importante en el tema de rendición de cuentas y en el tema de mantener un Congreso y un Parlamento abierto, se requiere al Congreso del Estado que emita un informe relativo a lo que derivó en la atención a algunas de las observaciones o hallazgos de la Auditoría Superior del Estado. No sé si haya algún otro comentario antes de abrir la votación. Sí, aquí tengo un comentario. Bueno, aquí se ha expresado que la tendencia sería no a pedir informes a los entes. Entonces dice aquí, se le recomienda emita un informe donde se funde y motive el por qué se aprobó o desechó cada observación. Yo reenfocaría esta recomendación para fundarla en la ley y aprovechando ya otro de los puntos que aquí se expresaron y se menciona el artículo 77, donde dice que es información pública y se debe publicar la fracción 24, los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y en su caso las aclaraciones que correspondan. O sea, lo que el Congreso, la Comisión de Vigilancia tiene que hacer es publicar un informe en su página de transparencia donde diga por qué solventó cada una de las observaciones. O sea, la argumentación. Yo creo que con eso, más que pedirle el informe, simplemente cumple con el artículo 77, porque no se ha cumplido, con el artículo 77, fracción 24, de tal manera que haga un informe público que se suba a la página de transparencia del Congreso del Estado, donde diga en cada observación que solventó cuáles fueron los argumentos para solventar. Bien, gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, en el mismo sentido, que en realidad se cambie el sentido y que sea una recomendación
donde precisamente sea eso, se le recomienda el cumplimiento de la obligación que establece el 77, fracción 24, en ese sentido y con esos alcances, ¿no? Entonces, tomaríamos como Yo- recomendación. Yo en mi parte, yo como he venido, siendo congruente, meternos en la operación y solicitar un informe, precisamente con relación a las actividades que realizan, yo he estado votando en contra en ese sentido. Entonces anticipo mi voto en contra, porque precisamente pues se refiere a un informe y esta es una recomendación. Pero Sí, le estaríamos no estamos haciendo procurando modificarlo. Ese es mi Es voto. que tal vez no quedó claro, magistrado, Porque se replantea, digo, lo que pero estamos tratando de ahorita- replantear es que se le recomiende el cumplimiento de Al una artículo atribución que tiene legal. Es decir, la ley ya contempla que tiene que rendir ese informe, no que nos lo rinda a nosotros, sino en dado caso que dé cumplimiento. Recordemos que son recomendaciones y no son vinculantes. O sea, ellos ya nos podrán decir por qué no han cumplido o por qué sí van a cumplir o si es que desean no hacerlo. Al fin y al cabo, nosotros lo único que estamos planteando es que no pidamos un informe para nosotros, sino que en su caso se cumpla con una atribución que tiene precisamente. Pero entonces, No se acuerda. esta recomendación, así como está, no se aprueba. Así es, ¿no? La Eso- propuesta, la Que se propuesta, replantee y podemos discutirle. en sí, la otra- propuesta que se está haciendo aquí es que la recomendación vaya en el sentido de dar cumplimiento al artículo 77, fracción 24, para que se haga pública la información que corresponde a las atenciones de las observaciones atendidas por parte de. Aquí lo Este es tienes, el- artículo 24. Los informes de resultados de las auditorías del ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y en su caso las aclaraciones que correspondan. Entonces, que se realice lo correspondiente en atención al artículo 77, fracción 24. ¿Sí? Yo votaría en contra. En base, me gustaría ver precisamente la redacción de esa posible recomendación, a ver en qué sentido es. Digo, en base a lo que he escuchado ahorita, pareciera que la obligación no es en sí a la Comisión de Fiscalización, pareciera que es al área que emite esas observaciones y que las aclaraciones, etcétera. O sea, por eso tengo esa confusión. Entonces, en ese sentido, anticipo mi voto, soy congruente con lo que señalé antes y me gustaría analizar el contenido, la redacción de la recomendación para precisamente, y tener todo el tiempo, digo, que lo pasen así como lo circulan con anticipación a la sesión para poder precisamente determinar ahí mi apoyo. ¿No? Ok, lo sometemos a votación. Me parece que se han hecho ahí observaciones en este sentido. Y bueno, Con el replanteamiento que Sí. ofrece el auditor. sí, yo les pediría la votación en el sentido de que se replantee la recomendación en apego al artículo 77, fracción 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Y quizás, a ver, para satisfacer la duda del magistrado, la recomendación debe ser al Congreso, más que a la Comisión de Fiscalización. Así es. como Al sujeto Congreso. obligado. Sí, pero Es el sujeto Sí. obligado. lo que Buscan vamos a que votar es el replanteamiento. Sí, Así o es. sea, podemos aprobar Se votará con O sea, se las va a- observaciones en lo particular de que se haga esta recomendación replanteándolo al Congreso del Estado en apego al Entonces estaría artículo aprobando. 77, fracción Entonces estaría 24. aprobando Sí, con la replantearlo. Con la modificación, Con la modificación, es que Sí, se puede se la aprobar con lectura. la recomendación. Si quieren, Así podemos es. darle lectura para que la votación sea clara y por certeza de los integrantes. Sería al Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, se le recomienda dar cumplimiento al artículo 77, fracción 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. Se citaría la fracción en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la aceptación de esta recomendación. Sí, ¿Te pero satisface? No, yo creo que no, ponerles no está diciendo sobre qué quiere, sino le estás diciendo nada más que cumpla con una obligación de transparencia, pero no sobre qué en específico, ¿no? Creo que ahí es En donde relación a la está. cuenta pública. Sí, La porque al cuenta final pública el tema 2018. Que aquí sí lo estás Claro. refiriendo en tu observación. Ok. Entonces, en esos términos. Yo no se tengo los somete. elementos mínimos para poder aprobar, digo, para someterlo. Digo, necesito precisamente ver el texto y necesito ahora sí que analizar el sentido que se está planteando, ¿no? Yo en lo particular sí soy consistente, mi voto es
en ese sentido, ¿no? Todos somos consistentes. Todos somos consistentes, yo creo que Tenemos buscaríamos diferente opinión. y diferentes consistencias. Yo creo que el tema No sería me refería a algo. establecerlo en cuanto al replanteamiento y ya que se vote a favor o en contra, como Exacto. cada uno desea. Exacto. Entonces, en este sentido, le pediría yo al secretario técnico someta a votación la recomendación 4.1 con las precisiones que se refirieron desde la mesa en cuanto a la ley de transparencia y acceso a la información. A solicitud de la presidencia se sometería a consideración de los integrantes del comité coordinador, los términos ya mencionados, la recomendación número 4.1 de la comisión ejecutiva, por lo cual solicitaría manifestar en el sentido de su voto los que se encontraran a favor, los que se encuentren en contra. Muchas gracias. Se registrarían 4 votos a favor, 1 en contra. Por lo anterior se aprueba por mayoría, presidente. Bueno, yo me disculpo, tengo sesión del Consejo de Mejora Regulatoria. Ya empezó hace 10 minutos, me tengo que ir con permiso. Gracias. Gracias. Seguimos con quórum para la sesión y terminar lo correspondiente. Le pido al secretario técnico continuar. Con mucho gusto. La siguiente recomendación es dirigida a la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y a la Secretaría de Desarrollo Municipal. 5.1. Se le recomienda a la Secretaría la implementación de capacitaciones para los municipios del Estado de Chihuahua con la finalidad de asegurar el cumplimiento normativo en los temas relacionados al combate a la corrupción y la Ley General de las Responsabilidades Administrativas. Esto fundado bajo la atribución conferida en el artículo 35 bis, fracción décima, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Para lograr lo anterior, el diseño de las capacitaciones será definido en lineamientos establecidos por la Comisión Ejecutiva, quien definirá además la metodología para dar seguimiento a la implementación de dichas capacitaciones. Esto fundado en las atribuciones dadas en el artículo 31, fracción primera y segunda de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Si gustan, doy una rápida explicación del motivo de esta recomendación. Durante el ejercicio que se hizo de diagnóstico con entes y municipios, se observa varias inconsistencias en el apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como donde algunos mencionan apegarse al cumplimiento a normativas que son federales y no son de su ámbito de competencia, o inclusive normativa que ya fue derogada. En virtud de lo anterior, la Comisión Ejecutiva consideró importante y necesario llevar a cabo esta capacitación con municipios para que todos estuvieran apegados a la normativa vigente que les corresponde. Ese es el motivo, presidente. ¿Algún otro comentario al respecto? Yo nada más quisiera tener claro el alcance, en su caso, de esta recomendación, porque pareciera desde el inicio que se recomienda la implementación de capacitaciones, pero más abajo se habla de diseño y además de la metodología para dar seguimiento a la implementación. Entonces no entiendo si le estamos encargando la implementación o el diseño y el seguimiento de la implementación. Con mucho gusto. Se encarga la implementación de la capacitación a la Secretaría de Desarrollo Municipal, toda vez que sí cuenta con las facultades para lo mismo. Y el diseño de las capacitaciones, la Comisión Ejecutiva generará lineamientos para el diseño de estas mismas, y inclusive trabajarían seguramente de la mano, lo comento porque fue como se discutió al momento de redactar la recomendación. Y la Comisión Ejecutiva también daría seguimiento a la implementación de capacitaciones, es decir, poder llegar a un fin de año y contar con conocimiento de qué municipios fueron capacitados en los términos establecidos, y esto mismo pues poder solo comunicar al comité coordinador, ya sea en el informe anual, ya sea a petición de este mismo comité coordinador para conocer los avances. Bien, entonces ahí me surge otra pregunta. Sí. La Comisión Ejecutiva ya tiene el diseño de esas capacitaciones y ya tiene definida la metodología para dar ese seguimiento a esas capacitaciones. A través de esta recomendación fiscal se le estaría encargando a la Comisión Ejecutiva generarlos. Bien, es que entonces son dos recomendaciones diferentes, porque a la Secretaría se le está recomendando básicamente la implementación, pero esa implementación está supeditada, según entiendo, al diseño y a la metodología para dar seguimiento. Si no existen las dos de abajo, ¿cómo vamos a pedir entonces a la Secretaría la implementación? No sé si me estoy explicando. Sí, claro, estaría imposibilitado porque carecerá del material mismo, ¿no? En ese sentido, pues la Secretaría Ejecutiva claramente estaría dispensada, ¿no? Si gusta, fiscal,
pudiéramos separarlas, la Comisión Ejecutiva decidió mantenerlas juntas para que fueran, darle un mismo seguimiento a la misma y que no pereciera una sin la otra. Y aquí lo evidente, digo, es que sí hacen falta estos materiales y esta información y que tanto la Secretaría Ejecutiva como el área de desarrollo municipal, o sea, deben de atender este hueco que está ocurriendo en los municipios, esta deficiencia, que también ya se observa derivado de la indagatoria que se hizo por parte de la Comisión Ejecutiva. Entonces, el hecho de no tener las metodologías ahorita en este momento no dispensa, pues, para que se haga lo correspondiente en las capacitaciones. Y sí es importante que lo asuman como una responsabilidad tanto la Secretaría Ejecutiva, la Comisión Ejecutiva y la Secretaría de Desarrollo Municipal si queremos fortalecer y avanzar en el tema del sistema en la incorporación y en los municipios, que luego también esta es otra agenda que tiene el comité coordinador. Es correcto. Entonces, una recomendación condicionada a los Y abonos. tendrán que articularse, vincularse y trabajar de la mano en las tres áreas. Correcto. ¿Hay algún otro comentario? No. Entonces solicito al secretario someterlo a votación. Con mucho gusto. Y solicitando que fuera de manera económica, le solicitaré a los integrantes de este comité coordinador manifestar el sentido de su voto referente a la recomendación 5.1, por lo cual le solicitaría externar el sentido de su voto a favor, levantando sus manos, que fuera el caso. Muchas gracias. Se registran 4 votos a favor. Por lo anterior, se aprueba por unanimidad la recomendación 5.1. Con las precisiones, ¿no? Sí. La siguiente juego de recomendaciones es dirigido al municipio de Chihuahua. Doy lectura a la recomendación 6.1. Se le recomienda realizar los cambios normativos necesarios para asegurar que el personal adscrito al órgano interno de control se apega a todas las obligaciones a las que se encuentra sujeto, especialmente de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en cuanto a la investigación y substanciación de faltas administrativas graves, lo anterior en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la aceptación de la recomendación. Presidenta, el motivo de la recomendación fue lo que observó la Comisión Ejecutiva, que en el instrumento de diagnóstico solicitado, al momento de indagar sobre el número de faltas administrativas, ya sea por queja o denuncia detectadas que cuentan ellos, faltas graves, o las sancionadas, la respuesta fue no aplica. Entonces, en ese sentido, se considera esta recomendación. Me sigue Yo sigue quedando. quedando dos. Ok. Las faltas administrativas graves aplicará ellos hasta la etapa de investigación. Naturalmente no la sanción, porque la autoridad resolutora naturalmente es el tribunal administrativo. Pero al indicar ellos que no cuentan con faltas graves, o mejor dicho, que no aplica para ellos, es como la Comisión Ejecutiva detecta que hay un área de oportunidad en ese sentido. Lo anterior, pues naturalmente para reducir la impunidad en faltas administrativas graves, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sigue O sea, el quedando... código municipal. Sí. ¿El tema es hacer una reforma al código municipal o qué? Bueno, cabe destacar que el municipio de Chihuahua sí cuenta en su reglamento interior con la figura de órgano interno de control. De hecho, del censo que se hizo, que fue muestral, se observó que fue el único que sí cuenta reglamentado el órgano interno de control. Sin embargo, no se encuentra totalmente alineado a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En ese sentido es la recomendación para que lo que no se encuentra alineado a esta legislación, pues le den cumplimiento. A ver si comprendo. Lo que nos están pidiendo que recomendemos es que se determine ya, tanto formal como materialmente, las áreas de investigación y de sustanciación. Es correcto, y las Eso es. facultades de los mismos, que sí deberían incluir las faltas graves. Pero eso no tendría que ser en una norma administrativa del municipio, eso viene en la Ley General de Responsabilidad. Si es necesaria una Sí, que adecuación se al código municipal tropicalice. también, no le competiría al municipio de Chihuahua. O sea, las normas Internas. del municipio que se tropicalicen Es a la correcto. Ley General de Responsabilidades. Es correcto, magistrado. En ese sentido. A mí aquí, y ya lo referí también en la sesión anterior,
y sobre todo cuando se hace énfasis de que de los municipios a los cuales se les requirió la información, únicamente identifican que el municipio de Chihuahua es el único que tiene esta figura del órgano interno de control y que le están pidiendo que se homologue pues Se la termina normativa. armonizando. Entonces los demás municipios quiere decir que no lo tienen. Y estamos recomendándole Al que lo tiene. Entonces, ¿qué pasa con No, el por que eso no yo, lo tiene? yo me refería ¿sí? por eso al código municipal, es que digo, igual y podemos ver más Sí, macro o sea, la cosa. yo lo apruebo y me Código parece que municipal es un aplica para avance, todos. Sí. pero sí me parece que la recomendación debe tener un alcance mayor. Si se me permite clarificar, si hay una segunda recomendación Sí, dirigida al ya resto de los más entes, a sugerencia de ustedes en diferentes contactos o comunicaciones, porque se encuentran en una condición diferente, toda vez que ni siquiera lo tienen reglamentado o normado, no Aquí existe la es figura. adecuarlo ya existente, ¿no? Finalizarlo básicamente, terminar de Entonces sí lo organizar. consideran en otras. Sí, es correcto, para municipios, Ok. así como otros entes, y naturalmente se separó de la recomendación original al Poder Ejecutivo, porque lo mismo que había mencionado el auditor superior, la función pública, la Secretaría de la Función Pública puede llevar a cabo esas funciones, no es el caso ideal, pero las puede subsanar y se encuentra en proceso según lo que comentaron previamente. En ese sentido se separaron en dos paquetes diferentes, magistrado. Yo Sí. votaría en contra porque, porque la recomendación sigue confusa. O sea, no termino de comprender exactamente qué le estaríamos recomendando al municipio. Okay. Se busca que se armonice, vaya, pero se registra el comentario. ¿Algún otro comentario? Votar. Ok, entonces solicito al secretario técnico someterlo a votación. Con mucho gusto. Se somete a consideración de los integrantes presentes de este comité coordinador la recomendación pública de la Comisión Ejecutiva número 6.1, por lo cual solicitaría que los que se encuentran a favor manifestaran el sentido de su voto levantando su mano. Yo voto a favor y sí quiero que quede resaltado en acta que referimos a la armonización y que el alcance debe de ser no solo al municipio de Chihuahua. Okay. Muchas gracias. Los que se encuentren en contra. Yo estoy en contra. Y Muchas la gracias. razón es que precisamente, digo, yo soy partidario de poder ver cómo se quiere plantear, porque digo, corremos el riesgo de que aquí se planteen algunas cosas, algunas precisiones, y se genere el documento y no sean, o no se hubiesen entendido. Por eso yo soy partidario de poder ver cuál es el propósito, ahora sí que plasmado en un documento, ¿no? Entonces la recomendación, por eso es mi voto en contra. Es muy buena idea, es muy buena idea. O sea, lo ya existente, que lo armonicen, es muy buena idea. Pero yo creo que debemos de madurarlo un poco más y volver a someter a esta recomendación, que se puede hacer en cualquier momento en el año, ¿no? Okay. Muchas gracias. Siguiente. La recomendación 6.2, también dirigida al municipio de Chihuahua, dice: se recomiendan sean derogados los acuerdos 001 diagonal TOCI diagonal 2017 y análogos relacionados con el órgano interno de control, así como sean tomadas las medidas necesarias para evitar actos similares, mediante los cuales fueron reservados de manera sistemática expedientes de investigación, actas de entrega-recepción y auditorías, toda vez que fueron reservadas de manera ilegal al no encontrarse en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, lo anterior en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la aceptación de esta recomendación. ¿Quiere que dé explicación Sí. bueno, el motivo de la recomendación? Dentro de las indagatorias que hizo la Comisión Ejecutiva a raíz del diagnóstico, es decir, cuando buscan conocer un poco más de las respuestas o los motivos, fundamentos y demás, se ubica un acuerdo que fue el antes mencionado, que básicamente el efecto que genera es que todas las actas de investigación, entrega, recepción y auditorías presentes y futuras sean ya reservadas. Cuando la Comisión Ejecutiva revisa la ley de transparencia, tanto la federal como la local, observa que la ley no te permite reservar a futuro de manera generalizada los documentos, sino a solicitud de quien pide la información, es que se puede generar un acta de reserva a través de su comité de transparencia. En ese sentido es que pide la Comisión Ejecutiva
se derogue este acuerdo que reserva de manera sistematizada y se apegue a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información. Es el motivo de la recomendación. Aquí también quiero yo hacer la precisión de que por ley aquellos asuntos que tengan que ver con temas de corrupción o que puedan incidir en asuntos de corrupción o de derechos humanos, ¿verdad? De faltas en el tema de derechos humanos, no pueden ser asuntos reservados. Entonces, en apego pues a este orden, es que se está solicitando, además de lo que ya mencionaba el secretario técnico, de que no se pueden reservar de manera futura cosas que no se han tratado y que no se han visto. O sea, es una falta total a la ley y en ese sentido es la recomendación que se está haciendo al municipio de Chihuahua. ¿Hay algún comentario? Sí. Bueno, aquí tengo yo el acuerdo al que se hace referencia y el resolutivo, que es un resolutivo único, dice: por las razones expuestas y fundamentos expresados en las consideraciones del presente acuerdo, se clasifica como información reservada la relativa a las resoluciones y laudos emitidos por el órgano interno de control. Y esta resolución, aprovechando aquí el mismo documento que nos están presentando, al que hace referencia el artículo 77, en este caso fracción 36, dice expresamente, dice que es información pública las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio. Por lo tanto, pues el acuerdo efectivamente va completamente violatorio a la ley de transparencia. Entonces, yo creo que sí procede la recomendación, porque el Comité de Transparencia se excedió en su acuerdo al reservar algo que por ley debe ser público. ¿Algún otro comentario? Sí, yo veo que hay dos cosas que se están pidiendo en la recomendación. Uno, la solicitud de derogar el acuerdo, y por otro lado, que se tomen medidas necesarias para evitar actos similares. Entonces, digo, el tema es el cumplimiento de la ley, esa es la realidad, o sea, no es como que se tengan que tomar medidas adicionales, sino únicamente, en dado caso, corregir precisamente la ilegalidad, que sería en su caso derogar el acuerdo, pero tanto como tomar medidas necesarias para evitar actos similares, pues sería como una invitación a que cumplan con lo que la ley dice, que me parece extralimitado como recomendación. Digo, es nada más para puntualizar el punto. Puntualizar el tema, perdón. Entonces la propuesta sería quitar Dice esta llanamente parte, derogar, desde mi punto de vista, derogar el acuerdo. Y quizás, digo, para ser un poquito más técnicos, utilizamos el término revocar. Sí, es cierto. Sí, revocar más que los acuerdos no se derogan. Entonces, Y yo lo enfocaría nada más a esto que establece, que va en contra directamente de la ley, porque aquí hacen mención de otras cosas, como dice que de manera sistemática reservaron expedientes de investigación, actas de entrega, recepción y auditorías. A esto no hace referencia el artículo al que, o mejor dicho, lo que están reservando. Lo que están reservando nada más son resoluciones y laudos. Y eso va en contra del artículo 77, fracción 36 de la Ley de Transparencia Local. entonces, en términos de hacer el cambio en cuanto a revocar, fundamentar el apego a lo establecido en el artículo 77, fracción 36, y limitar hasta esa parte la recomendación. ¿Por qué no que fuera todo el 77 con especial énfasis en el 36? No, lo que pasa es que nos estamos refiriendo, aquí se refiere al acuerdo 01 TOI 2017, y ese exclusivamente se refiere a resoluciones y laudos. Igual como dice la fiscal, o sea, no podemos decirle, y no hagas nada más en contra de la ley. No, bueno, nada más tenemos que hacer una recomendación concreta. O sea, hay que revocar ese acuerdo porque va en contra de la ley. Solo igual, como no invitamos a la Comisión Ejecutiva, siento la obligación ligera, digamos, de nomás trasladar algunos comentarios que hicieron en la mesa de discusión. Sí, claro. Y si bien eran muy específicos en el acuerdo antes mencionado, buscaban tres cosas. Uno, definitivamente el revocar, es el término adecuado, auditor, el acuerdo en mención.
Dos, pues cualquier otro análogo porque fue el que lograron identificar. Y tres, llevar a cabo actividades de prevención, así como detectan en su misma investigación que, por ejemplo, actas de entrega-recepción y demás fueron reservadas. Entonces, ese era el espíritu de ellos, nomás solamente lo traslado para consideración de este comité. Yo no estaría de acuerdo con esa parte. Okay. ¿Por qué? Porque cada caso tiene razones específicas. Habría que ver por qué reservaron un acta de entrega-recepción en específico. Si están reservando el acta de entrega-recepción de la Secretaría de Seguridad Pública, a lo mejor puede contener información que pone en riesgo la seguridad pública y tiene fundamento para reservar. Entonces, hacer una recomendación tan extensa, pues me parece que estaríamos nosotros recomendando a ciegas. En cambio, sí estamos observando lo que dice el acuerdo concreto que mencionan, y ese es evidente que contraviene lo dispuesto por la ley de transparencia. Entonces, por eso yo no iría con la segunda parte de la recomendación, pero la primera sí es muy puntual, y me parece que eso sí lo podemos votar. Bueno, por lo menos en lo personal yo sí estaría de acuerdo. Les voy a pedir un receso de 5 minutos. Sí. Rápidamente. Sí, natural. Sí. Sí, no, perdón. Si no perdemos el quórum. Sí, pedimos un receso. Llevo como 6 cafés al día. No sé si
Los argumentos. ¿Listos? Gracias. Reanudamos la sesión. Estamos en la discusión de la recomendación 6.2. Le pido al secretario técnico que nos haga la lectura considerando las recomendaciones y observaciones que se refieren por los diferentes miembros del comité coordinador. Claro que sí, Presidenta. Les doy lectura a un posible proyecto para aprobación de la recomendación 6.2 con los comentarios ya anteriormente vertidos, y diría de esta manera: se recomienda sea revocado el acuerdo 001 diagonal TOCI diagonal 2017, toda vez que es contrario a lo establecido en el artículo 77 fracción 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, al reservar resoluciones y laudos que fueron emitidos en procesos y procedimientos en forma de juicio. ¿Les parece la redacción? Okay. Sí, en esos términos, entonces, queda sometido a consideración para voto, para lo cual pido al secretario técnico someterlo a votación. Con mucho gusto. Se somete a consideración de los integrantes del comité coordinador el proyecto de recomendación antes mencionado, por lo cual solicitaría manifestar en el sentido de su voto los que se encuentren a favor de la misma. Okay. Por lo anterior se registran 4 votos a favor, siendo de esta manera aprobado de manera unánime. Gracias. Pido la siguiente lectura, por favor. Con mucho gusto. Las siguientes recomendaciones de la Comisión Ejecutiva van dirigidas a los municipios del estado de Chihuahua. Doy lectura. 7.1. Se recomienda realizar las diligencias necesarias para que no sean depositadas en una misma persona las titularidades abajo listadas: Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Esto por representar un potencial riesgo en el manejo de recursos públicos. Lo anterior en un plazo no mayor a 45 días hábiles a partir de la aceptación de esta recomendación. El motivo de la misma es que se identificaron casos en los cuales sí es el hecho que en una misma persona se encuentran estas 2 figuras o hasta más, y la Comisión Ejecutiva considera riesgoso que una misma persona maneje estos procesos. Ese es el motivo. ¿Algún comentario al respecto? Sí, nada más, no lo tengo en mente. La ley prohíbe expresamente que estén depositadas en la misma persona. Expresamente no. Por eso es una recomendación de la Comisión. Yo quiero hacer una precisión aquí que yo creo que va a ayudar a fundarla y motivarla, ¿no? Yo les comentaba en la sesión anterior que precisamente en particular, ya está establecido en la ley cómo debe ser conformado el comité en el caso concreto de adquisiciones, que va a haber un presidente del comité, va a haber un área requirente, el comité está conformado por requirente, jurídico y la persona encargada de adquisiciones, como presidente, ¿no? Entonces yo creo que aquí deberíamos de plantear precisamente el cumplimiento de la ley. La ley de adquisiciones y la ley de obra pública, los artículos relativos, ¿no? Así como ahorita votamos a favor en la parte de transparencia en relación al municipio de la revocación, y fundamos precisamente en los artículos que se estaría infringiendo. Bueno, en este caso concreto también yo creo que deberíamos hacer la precisión que el artículo específico de la ley de adquisiciones y de obra pública señala que el comité deberá estar conformado por, ¿sí? Pues la recomendación que refiere sería... A ver, perdón que interrumpa, nada más que pregunté que si hay prohibición legal de que pueda coincidir la persona o un integrante del Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con el Comité de Adquisiciones y Arrendamientos, y se me dice que no. Y luego entiendo lo que manifiesta el magistrado, que las legislaciones pertinentes dicen cómo se deben de conformar, pero aún así, aún estableciendo cómo deben de ser conformados, no hay una prohibición tampoco ahí en que una misma persona pudiera estar en ambos comités. Es eso lo que se... Es que el tema de lo que se identificó por parte de Comisión Ejecutiva es que no había propiamente un comité,
sino que en una persona recaía Será esta unipersonal. responsabilidad. Sí, casos son dos comités diferentes Ah, de una misma es persona. otra personal. cosa. Es algo distinto. Entonces, Es otra cosa. Entonces, la constitución de los comités. Es Sí, correcto. porque aquí ya dice, entonces, En estamos- términos de la Por eso ley. se tiene que precisar, cumplan con Que la se ley. cumpla Sí, con claro. la conformación de los Estoy de comités acuerdo. de acuerdo a la ley de adquisiciones y la ley de obra pública, sería como Si es los que la términos. recomendación dice, realizar diligencias necesarias para que no sean depositadas en una misma persona las titularidades abajo listadas. Pareciera que participaban en ambos y lo que Sí. nos están diciendo es que en realidad en una persona recae todo el comité. Es En decir, hay algunos dos comités casos. y en ambos casos Una se dice que persona, una persona las dos. preside ambos, que son Ok, diferentes estoy de comités. acuerdo con lo que Por eso, manifiesta pero Daniel. eso, ¿qué riesgos tiene de transparencia, corrupción, ilegalidad? O sea, ¿cuál es el riesgo de que una misma persona presida ambos comités? Sí, lo que la Comisión Ejecutiva observa, si bien no está prohibido tal cual, sí se basa pues en la teoría, ¿no? El tema de la discrecionalidad, que una persona que manejara tanto el recurso, que lo que es capítulo 5.000 y 6.000, las adquisiciones, y algo de 2.000 y 3.000, básicamente es el grueso o fuerte de los entes y de los municipios. Entonces, inclusive se detectó un caso en el que inclusive el mismo tesorero, que es quien paga, adjudica y pagaría, ¿no? Ajá. La comisión recomienda que no esté instalado en una misma persona para evitar posibles riesgos, es como un riesgo detectado. Pues creo que la sugerencia del magistrado Daniel es muy válida, donde recomendar nada más el cumplimiento a lo que establece la ley respecto a la creación de los comités respectivos en los términos que la ley establece, o sea, porque no podemos recomendar algo más allá que la ley. Es decir, si la ley no lo prohíbe, yo no puedo prohibirle al municipio que no caiga o no recaiga la posibilidad. No sé si me Sí. explico. Sino Sí, que Sí, claro, puede es ser que el presidente es una- del Comité de Adquisiciones y de Obra Pública, la misma persona. El detalle aquí, o según como yo lo veo planteado, yo veo que el planteamiento a Sí, veces sí, es riesgoso. nos genera problemas. En el planteamiento yo veo que está depositado en una sola persona, ¿no? Ese es el Correcto. planteamiento que ustedes hacen, ¿no? no es la Sí, misma, sino es una decir, sola. el titular de adquisiciones en el municipio X Ujú. es una persona y esa el misma persona es tesorero. presidente del comité de obras. Ahora, el Código Municipal del Estado de Chihuahua lo que dice, te marca una estructura deseable, pero también contempla pues, de que si el municipio no cuenta con capacidades para contar con N direcciones, pues se podrá adecuar a lo que le es posible, nadie está obligado a lo imposible. Sin embargo, sí es lo que consideramos que sí debería separarse. La Comisión Ejecutiva sí siente riesgoso y es natural que por la figura de recomendación, pues no es obligatorio el acatarlo, ¿no? El mismo ente del municipio podría decir, no acepto la recomendación y funda y motiva el por qué, hace su razonamiento del por qué no la acepta. Entonces, es una recomendación, no, obviamente no es obligatoria y no estamos cambiando la ley o los reglamentos. No, pues entonces plantearlo para poder tener los elementos para poder votar, porque ya creo que ya vimos 3 supuestos, ¿no? Y ya no me queda claro cuál es el Sí, correcto. bueno, dice, se recomienda realizar las diligencias necesarias para que no sean depositadas en una misma persona las titularidades abajo listadas y vienen únicamente dos. O sea, La que un com- comité esté conformado por una sola persona, ese es el planteamiento, ¿no? No, la titularidad del comité, la presidencia, vaya, si quieren podemos cambiar que la presidencia de los siguientes comités no estén depositadas en una persona. Todos los comités sí requieren una presidencia que marca el Código Municipal, incluso la ley de obras marca quién debería de ser. Yo, con el mismo Es el argumento apego a la ley. de una de las recomendaciones anteriores, me parece que no está clara. Y al no estar clara, a lo mejor le cambiamos el sentido de algo completamente distinto a lo que quiso decir la comisión. Entonces yo, la verdad es que Vamos a no votarla confirmaría, como Nos no podemos. confirmaría pues la Yo recomendación. digo que la votemos como está, Ajá. sin ¿Está? propuesta de modificación y que pase o no pase. Inclusive se busca que la comisión misma ejecutiva aclare el sentido Claro. dentro de la recomendación como Yo, en Al ese final- sentido, yo me abstendría del voto, esperando precisamente que la Comisión Ejecutiva haga la precisión pertinente y, bueno, se vuelva a someter Sí, es que en ya su lo hemos caso a mencionado. consideración del Comité O sea, Coordinador. votamos esta, la votamos en el sentido que decidamos y con independencia de que queda reserva la posibilidad de Que una lo vuelvan a nueva presentar. Está bien. recomendación. Bueno, entonces si no hay más discusión, le pido al secretario técnico someterlo a votación. Con mucho gusto y a petición de la presidenta de este comité coordinador, le solicito a sus integrantes manifiesten el sentido de su voto referente a la recomendación 7.1 de la Comisión Ejecutiva. Los que se encontraban a favor, les solicito manifestar el sentido de su voto levantando su mano.
Los que se encuentren en contra. Los que se abstengan. En contra yo. En contra. En contra de este caso. Se registrarían 3 votos en contra y una abstención, ¿es correcto? Registrado. Por lo anterior se rechaza la recomendación antes mencionada. Siguiente. Por mayoría. Con mucho gusto. También referente a municipios, se recomienda que sean adecuados sus marcos normativos para incluir en los mismos la figura de órgano interno de control en estricto apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, incluyendo el mecanismo para su designación, lo anterior en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la aceptación de la recomendación. Aunque va a municipios, órganos autónomos, poder legislativo y universidades autónomas. Esta va únicamente dirigida a municipios. Hay otros perdón. para Ajá. los demás. Sí, la recomendación Es las únicamente dividimos. para municipios. Es correcto. ¿Qué recomendación es esa, perdón? Adecuar su normativa Perdón, para incluir la ¿qué figura. número? El Número. 7.2. 7.2. Ah, es que no tengo aquí el 7.2. ¿En la pantalla? Ahí ya se lo tengo. ¿Te parece una bien? Faltaba más hora de... No, está bien, aquí la leo, lo que pasa es que no la tenía en Perdón. el documento. ¿Hay algún comentario respecto a esto? A ver, como ustedes saben, la Corte declaró inconstitucional lo que establece la Constitución de Chihuahua en el sentido de que los síndicos son el órgano interno de control o el encargado del control interno de los municipios. Pero esta resolución se emitió derivado de una controversia constitucional que presentó el municipio de Juárez y que le aplica al municipio de Juárez. O sea, por lo que nosotros recomendarles que desarrollen un marco normativo acerca del órgano interno de control, estaríamos metiendo a los municipios en un problema de si lo desarrollan tomando en consideración al síndico como órgano interno de control o a sus contralores internos. Entonces, yo creo que en tanto no haya una modificación constitucional local en la materia, esto nos deberíamos de abstener de agregarle más confusión al tema. Yo diría que esta recomendación no la hiciéramos porque va a generar más confusión. Yo estoy de acuerdo Con... con Rosa. ¿Algún otro comentario? No, eso me quedo. Por favor, someter a votación. Se somete a consideración de los presentes la recomendación 7.2, habiéndose discutido, por lo cual le solicitaría manifestar el sentido de su voto levantando su mano los que se encontraran a favor de la misma. Los que se encuentren en contra. Se registra un voto a favor y 3 en contra, por lo anterior se rechaza por mayoría. Siguiente. Eso debe replantearse, es muy interesante. Sí, pero hay que replantearlo nada más. Sí. Para que, yo creo que es que Muy va al Congreso, importante, no muy es a los importante. municipios, debe ir al Congreso. Es Exacto. importante. Porque digo, ¿quién reforma la Constitución? O sea, digo, es Congreso. Es Hay que Congreso. replantearse. Y que en teoría están trabajando ya en eso. Pero es un tema de estudio y de Sí. preparación, ¿no? Doy lectura a la La siguiente. siguiente, por favor. Es dirigida a los municipios del estado de Chihuahua, los órganos autónomos, el Poder Legislativo, así como a la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La recomendación 8.1 de la Comisión Ejecutiva, que doy lectura, se recomienda la realización de un análisis y adecuación de su marco normativo interno para apegarse a lo mandatado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo anterior en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la aceptación de esta recomendación. Bueno, ahí definitivamente no me queda claro el alcance de esta recomendación. Dice que es para que estos organismos se apeguen a lo mandatado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero no dice en qué sentido, es decir, no dice en qué tema quisieran que se apegara a la Ley General o en qué supuestos, entonces me parece muy amplio. Sí, de hecho la comisión sí buscó que fuera amplia y se podría dividir en dos partes la recomendación. Una sería el análisis, que analicen y en virtud de lo que analicen hagan la adecuación a su marco normativo interno.
o sea, en todo lo que se tenga que adecuar. Es correcto. Oye, una pregunta, Sí. ¿por qué hicieron la distinción de la UACH y la UACJ? Universidades En lugar de poner universidades autónomas, que fueran ellas, Pero son organismos descentralizados, eso viene en su ley orgánica. sí, sin embargo, en su misma orgánica establece que se rigen por su misma ley, en algunos Autonomía sentidos. de cátedra. Ujú. Ujú. Ese fue el motivo para el cual se separaron. Y sí, Las estoy de acuerdo paraestatales, con la fiscal en el sentido de que estamos, digo, apegarse a lo mandatado, digo, a las obligaciones que como seres públicos nos corresponden, o sí, ahí debe precisarse, es que no podemos Es- Sí, porque precisamente habla de dejar ahí. adecuación de su marco normativo interno, y lo entiendo, adecuar el marco normativo interno, estas dependencias, a lo que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero me parece que estamos haciendo una recomendación de que se haga en general y no en un punto en particular, y al no tener una referencia, pues me parecería muy arriesgado pedir una adecuación total sin estar Claro. considerando un punto como tal. Entonces, si queda en ese sentido, mi voto sería a favor. Me parece que aquí una parte importante es que cada ente tiene que analizarlo. Entonces, no es un asunto de que desde la misma comisión ejecutiva se esté dando la línea hacia dónde, sino que tomando en consideración la Ley General de Responsabilidades Administrativas tendrá que revisarse las normativas internas de cada uno de estos y en base a eso hacer las adecuaciones que correspondan. Por eso también hay que asumir esta responsabilidad de no decirles en lo específico sobre esto, sino hagan un análisis y una revisión de lo que la ley mandata para que en base a eso se hagan los ajustes. Es que el detalle es que la Sí. ley, perdón, la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé las obligaciones como seres públicos, el código de ética, o sea, es muy amplio. Sí, Digo, sí. si no lo acotamos y no, ¿qué es lo que se pretende con esa recomendación? Ah, pues tal, pues hay que decirlo. Perdón, adelante, auditor. Sí, miren, si hay alguien preocupado de la falta de la designación de órganos internos de control fuera de del Ejecutivo, como decía hace un momento, el Ejecutivo está resuelto, ¿sí? Pues es precisamente la Auditoría Superior del Estado, porque tiene que enviar los expedientes de faltas no graves, ¿sí? Pero al ponerlo tan general, no resolvemos el problema porque, como decía en el proyecto de recomendación anterior, el caso de los municipios depende de una reforma constitucional del Congreso. O sea, los municipios poco pueden hacer. Es más, si lo hicieran, sería ocioso porque viene sin duda de forma inminente una reforma constitucional que establezca, ahora sí de forma clara, quién va a ser el órgano interno de control y cuál es la forma de elección. Y uno de los argumentos que se discutieron en la Corte fue que se considera que hubo una invasión a las atribuciones del municipio con la expedición de los artículos correspondientes en la Constitución. Eso por lo que toca a los municipios. Por lo que toca a las universidades, si bien es cierto, son autónomas, se regulan por una ley orgánica y al ser ley es expedida por el Congreso. O sea, ellos realmente poco pueden hacer si no les modifican su ley orgánica. Igualmente en el Congreso. Y en el caso de los organismos autónomos, ya está establecido el procedimiento de designación de los órganos internos de control, aunque en un documento de carácter administrativo que le denominan prácticas parlamentarias, reglamento de prácticas parlamentarias. Entonces, al hacerla tan general, aunque tenemos una intención positiva, pues estamos obligando, o no obligándolos, emitiéndoles una recomendación poco clara. Entonces, yo diría que esta, bueno, en lo personal, yo me abstendría de votarla a favor, porque al ser tan general no termina de concretar qué le recomendamos a cada uno de ellos, porque debe ser distinto, una recomendación distinta. Casi yo me quedaría prácticamente con una recomendación al Congreso. Se debería replantear para que sea el Congreso el que defina toda esta estructura de las unidades que se deben de crear, órganos internos de control y unidades de investigación y sustanciación que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Gracias. ¿Algún otro comentario? Entonces solicito al secretario someterlo a votación. Con mucho gusto. Se somete a consideración de los presentes la recomendación pública propuesta por la Comisión Ejecutiva, la marcada con el numeral 8.1, por lo cual le solicitaría manifestaran el sentido de su voto los que se encuentren a favor, levantando su mano, por favor. Se registra un voto a favor, los que se encuentran en contra.
y 3 votos en contra. Por lo anterior se rechaza por mayoría. Gracias. Siguiente, por favor. Con gusto. Las siguientes recomendaciones públicas de la Comisión Ejecutiva van dirigidas al Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Doy lectura a la primera de ellas, es la 9.1. Se recomienda la realización de un análisis y adecuación de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para incluir en las mismas la figura de órgano interno de control en estricto apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, incluyendo el mecanismo de designación. Lo anterior en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la aceptación de la misma. ¿Algún comentario? ¿Sí? Bueno, esta está más precisa, ¿sí? Yo nada más le quitaría los 6 meses a partir de la aceptación de la recomendación. O sea, simplemente hagamos la recomendación y que ellos la acepten. En las anteriores se establecían 30 días, porque entendía que eso es lo que establece la ley, eso es lo que dice la ley, que en 30 días se tienen que aceptar. Pero me parece un poco arbitrario el término de 6 meses, o sea, ¿por qué no 6 y no 3 o 9? Bueno, la aceptación de la recomendación sí correría en el plazo establecido de la ley, que son los días. Y esto es para, lo que la Comisión quiso decir en este caso es para implementar la recomendación. Sí, yo estoy de acuerdo, digo, pero se me hace muy arbitrario puedes decir 6, ¿por qué 6? O sea, ¿por qué no 3 o por qué no 9? O sea, simplemente hacer la recomendación de que adecúen esta ley. Okay. Me parece que aquí nada más sí, si bien se sometería a consideración con la apreciación que nos hace el auditor, sí me parece importante que la Secretaría Ejecutiva tome dentro de su agenda de seguimiento lo correspondiente ante el Congreso, para evitar que luego esto se difiera un año, otro año y una legislatura y otra y no se tome pues el seguimiento correspondiente. Que también, digo, pues volvemos al mismo término que es una recomendación no vinculante, entonces pues también el Congreso estará en este derecho de decir si lo toma y si le dará seguimiento o si lo desecha. Inclusive, si se me permite hacer el comentario, vale la pena mencionar que el día de hoy inician actividades del reto de los 100 días y en su tercer mesa de trabajo o tercer meta incluye ciertas reformas legislativas, probablemente lo pudiéramos impulsar también por esa vía, en la que sí en efecto está participando el Congreso del Estado. Sí, o sea, pudiéramos, adicional al seguimiento de la Secretaría Ejecutiva. La propuesta entonces aquí sería, con esta presión que nos hace el auditor, de quitar la temporalidad, pero sí dejarlo dentro de una agenda de seguimiento de la misma Secretaría Técnica. ¿Algún otro comentario? Entonces solicito al secretario técnico someterlo a votación con la precisión de la temporalidad que se requiere. Con mucho gusto, a solicitud de la presidencia y con la precisión realizada por aquí sus integrantes en su discusión, se somete a aprobación la recomendación pública número 9.1, por lo cual solicitaré a los integrantes de este comité coordinador manifestar el sentido de su voto, los que se encuentran a favor levantando su mano. Con esa modificación. Sí, con esa precisión. Muchas gracias. Se registran 4 votos a favor, por lo anterior se aprueba por unanimidad. La recomendación 9.2, doy lectura, se recomienda iniciar a la brevedad posible el procedimiento para la designación de las personas titulares de los órganos internos de control de los organismos públicos autónomos, así como la terna de aspirantes a ocupar el cargo de titular del órgano interno de control del Tribunal Estatal Electoral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 151 del Reglamento Interior y Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. ¿Algún comentario? Somete directo. Ok, si no tenemos ningún comentario, solicito al secretario técnico someterlo a votación. Con mucho gusto, a petición de la presidencia, se somete a consideración de los presentes la recomendación 9.2, por lo cual solicitaría manifestar el sentido de su voto levantando su mano los que se encuentren a favor. Se registran 4 votos a favor, por lo anterior se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias. Son todas las recomendaciones extendidas por la Comisión Ejecutiva. Gracias. El siguiente punto en el orden del día son asuntos generales. No tenemos asuntos generales que tratar, por lo que se procede a la clausura de la sesión, para lo cual pido al secretario técnico realizar lo correspondiente.
Con mucho gusto y a solicitud de la presidenta, Sí. y habiéndose agotado todos los puntos del orden del día, siendo las 13 horas con 5 minutos del día 13 de febrero 2020, damos por concluida la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del año 2020. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Oye, Félix, una duda ahí. Sí. ¿Por qué hicieron la diferenciación entre el tribunal y los órganos? Es que en el caso, Sí, lo marca su ley lo ¿Ah, sí? marca. Sí, Ok. habla de una Qué bueno que lo proyecto. fuera de... No sé, yo no sé. Las universidades son, no son autónomas, salvo el nombre. Es un descentralizado, Es un descentralizado solo de la ley. Sí, pero de todos modos la ley, o sea, de todos modos se rige por una ley. La ley del monte. Y ¿cómo se llama? SECH tiene su ley. Ajá. O sea, no los hace autónomos. No, no está bien. Digo, pero lo que yo decía es que ellos por sí no pueden establecer su procedimiento para asignación del órgano interno de control. Se los tiene que establecer. No,